Bienvenidos a la segunda clase sobre el aprendizaje del ajedrez. Estamos recién comenzando. En la clase anterior vimos simplemente el tablero de ajedrez. Ahora, una vez que ya hemos aprendido el tablero, vamos a aprender primero a conocer las piezas y luego a saber cómo se colocan en el tablero. Dijimos que un partido de ajedrez es un enfrentamiento entre dos equipos, dos bandos, el bando de las blancas y el bando de las piezas negras. No vamos a entrar por el momento en más detalles que esos. Y hay un grupo de piezas que forman cada uno de los ejércitos. Y lo vamos a ir conociendo. Más adelante hablaremos un poquito también en otros capítulos sobre el tema de la historia del ajedrez, por qué las piezas son como son, por qué estas piezas y no otras, si siempre fueron las mismas o fueron cambiando. Eso más adelante lo vamos a trabajar también. Por el momento, simplemente vamos a presentar a las piezas. En el video anterior que trabajábamos el tema del tablero, habíamos visto que en el tablero había dos piezas, una de las blancas y una de las negras. Eran los reyes, que son esas piezas que están marcadas en el círculo. Es la pieza más importante del ajedrez, es el objetivo de la partida. Ya más adelante vamos a hablar de eso. Si bien es chiquito el tamaño que tienen en este formato de piezas, podrán apreciar que en la parte superior de cada uno de los reyes hay una pequeña cruz. Ese es el atributo que destaca a los reyes, ¿no? El rey es la pieza que tiene la cruz encima de su cabeza, por decirlo de una manera. A su lado encontramos una pieza que tiene una especie de corona, ¿sí? Estas piezas son las reinas. Acá voy a hacer un breve comentario nada más con respecto al nombre de la pieza. En realidad, cuando hablamos en ajedrez de manera informal, siempre hablamos de la reina. Y cuando hablamos en términos ajedrecísticos, en ambientes un poco más académicos del ajedrez, lo denominamos la dama. No obstante, si estuviéramos en Inglaterra, por ejemplo, hablaríamos de la reina, porque diríamos queen. Y eso en realidad tiene que ver con una cuestión que dentro de poquito vamos a develar, que está vinculado con la cuestión de la anotación. Es un tema que en breve se entenderá por qué. Por lo pronto, estaría bien, desde un comienzo ya, nombrar a esta pieza como dama y no como reina. Tratar de aprenderlo bien el término. No hablar nunca de reina y sí de dama. Cada rey tiene en su ejército una dama. Pero veremos ahora que hay tres piezas que no vienen solas, sino vienen en pares. Primero vamos a observar estas dos piezas marcadas en círculo del lado de las blancas y estas dos del lado de las negras, que pueden confundir un poco con el tema del rey porque también tienen una cruz, ¿sí? Esa cruz, que está más vinculado al tema eclesiástico, cuando estudiemos el origen de la pieza entenderemos por qué, se lo llama alfil. Una palabra difícil de entender, de origen árabe o mezcla de árabe con sánscrito, según tengo entendido, pero que, por ejemplo, en Inglaterra se lo llama bishop, que vendría a ser obispo. Por eso esa cruz que aparece. Verán que cada uno de los alfiles se ubica en un color diferente, uno en blanco y uno en negro. Cada ejército tiene un alfil blanco y uno negro. Nada más por el momento. Al lado de los alfiles podemos observar que están los caballos, tanto de las blancas como de las negras, y en los extremos ubicamos las torres. De esta manera
estas piezas que vienen de a pares ya estarían en su ubicación. Y adelante de cada una de las piezas se colocan los peones. 8 por lado de las blancas y de igual manera 8 del lado de las negras. Es decir, cuando vamos a armar un tablero de ajedrez y recordando un concepto que vimos en la clase anterior, primero hay que saber colocar el tablero con el casillero blanco a la derecha de cada jugador. Una vez que hemos colocado bien el tablero, ahí procedemos a colocar las piezas. ¿Cómo hacemos? Fácilmente. En los extremos se colocan las 4 torres. Luego de colocar las 4 torres, al lado de cada una de las torres colocamos un caballo. Al lado de cada caballo colocamos un alfil. Y finalmente tendríamos que poner el rey y la dama de cada equipo. Lo vamos a dejar para el final. Antes de eso, colocamos todos los peones, tanto de un ejército como del otro. ¿Por qué dejé para el final el tema del rey y el tema de la dama? Sencillamente porque la ubicación del rey y de la dama siempre trae controversias, confusiones. Hay varias reglas memotécnicas como para poder interpretar o tener incorporado ya cómo ubicar el rey y la dama. Pero yo lo que sugiero es que tomemos siempre la dama primero y sepamos que si estamos con el equipo de las blancas, la dama de las blancas va a ir en el casillero blanco y la dama de las negras va a ir en el casillero negro. Por descarte, el rey blanco va a ir en el casillero negro y el rey negro en el casillero blanco. Es decir, las damas siempre respetan su color, mientras que los reyes siempre cambian de color. De esta manera tendríamos el tablero correctamente armado. Alguna cuestión básica es que por la experiencia suele haber solamente confusión con la ubicación del rey y de la dama, o a veces también he visto que suelen invertir la ubicación del alfil y del caballo. Pero en líneas generales el mayor problema que se presenta para armar bien el juego es la ubicación del rey y de la dama, y el otro tema, el del casillero blanco a la derecha, que varias veces he visto partidas donde no estaba correctamente armado. Como consejo con respecto a ese tema, muchos tableros vienen con una línea divisoria porque suelen plegarse, y es importante no darle demasiada importancia a esa línea divisoria, porque hay veces que vienen armados de una manera distinta y uno se fía en ese pliegue y en realidad que si uno lo arma de esa manera nos queda el casillero negro a la derecha. Por eso, independientemente de cómo se doble el tablero, siempre hay que mirar bien el casillero blanco de la esquina. Bien, un tema más para finalizar la cuestión del armado de las piezas es que podríamos ya hacer una presentación de algo muy básico, que no tiene que ver todavía con ningún movimiento de piezas ni demás. Simplemente saber que en el tablero de ajedrez lo podríamos como dividir en sectores, ¿no? Uno podría, por ejemplo, hacer una división entre estas dos líneas, ¿sí? En la línea divisoria entre la cuarta y la quinta fila o línea, y decir que este es el campo de las blancas y este es el campo de las negras. Campo de las blancas y campo de las negras. Otra división que podemos hacer del tablero lo podremos separar de esta manera.
aquí podríamos hablar de flancos. De este lado, de la mitad, por donde va el cursor del mouse hacia la derecha, hablaríamos del flanco del rey, y este otro sector, donde está la dama, hablaríamos del flanco de la dama. ¿Sí? Muy bien. Todavía no nos hemos adentrado en los movimientos de ninguna de las piezas, ni cómo es el objetivo fundamental del juego. Simplemente aprendimos sobre el tablero y aprendimos a ubicar las piezas correctamente como para poder empezar una partida. En las próximas clases veremos gradualmente una por una las piezas, aprenderemos sus movimientos y finalmente, más avanzadas las clases, comenzaremos con los objetivos del juego y diferentes jugadas para ya poder adentrarnos en lo que es el juego de ajedrez, digamos, como juego en sí, ¿no? Cuáles son sus objetivos, sus técnicas, como para que la cosa pueda gradualmente ponerse más interesante y divertida. Pero bueno, las primeras clases tenemos que tomarlas de manera muy técnica, muy metódica, simplemente aprender las cosas básicas que hacen al juego, para, una vez aprendido bien el reglamento, poder disfrutar jugando al ajedrez. Los invito a que descarguen el PDF que está adjunto en esta clase para que puedan hacer las ejercitaciones correspondientes y de esta manera fijar los conocimientos que vimos en este video. Bueno, hasta pronto.